Pax. Hoy día un tip iniciático del hermano mayor del maestro Estrada sobre la orden de los esenios. Es algo que mucha gente se pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué fue eso? Etcétera. ¿Perteneció Jesús a esta orden? Etcétera. Dice, según Filón, la orden de los esenios llegó a tener tanto incremento que se difundió por todo el mundo. Este historiador también asegura que los esenios de Egipto vivían solitarios y llenos de privaciones. Las escrituras sagradas se interpretaban por esta orden desde el ángulo iniciático, y ella daba lugar a que las gentes dijeran que interpretaban los libros a su manera. En realidad explicaban las escrituras en forma alegórica. Cada 7 días se daba la instrucción. Los miembros se sentaban por orden de antigüedad de grados y el encargado de la instrucción la daba con voz grave. Los oyentes permanecían con la mano derecha en el tórax y la izquierda en el costado, como se ha mencionado arriba. Referente a esto vale la pena mencionar un escrito de aquella época. Lo que dice es razonado y sabio, sin ostentación de elocuencia. Sus argumentos y explicaciones son sólidos y justos, excitan y sostienen la atención, dejando impresiones que no se borran fácilmente. Mientras aquel habla, los demás escuchan en silencio, y a los demás da señales de su aprobación el movimiento de los ojos o de la cabeza. Hemos dicho que los terapeutas nunca usaron los esclavos, entre paréntesis, a pesar de ser común en esa época su uso, porque ellos predicaban la redención, cosa que más tarde un esenio, Jesús, vino a implantar. Tanto Jesús como Juan el Bautista surgieron de los esenios, y es interesante observar que ellos esperaban al Mesías, o sea, los esenios, y una vez que aparecieron, se extinguieron, desaparecieron. La forma de recibir la instrucción constituía un símbolo sagrado, como bien lo explica nuestro muy sublime maestro en el propósito psicológico número 26. La instrucción se daba en derredor de una mesa. Más tarde, con otra significación, este símbolo pasó a ser usado por el cristianismo en la cena. Desde luego que al estudiar a la comunidad de los esenios, se ve que ellos vinieron a presentar una etapa de la real iniciación donde dieron fuerza al dogma y sobre él sentaron sus reglas y leyes. Por esta razón, la Iglesia Católica ha sido en cierto modo cruel dentro del dogma. Sin embargo, existe una diferencia entre el dogmatismo esenio y el cristianismo. El primero era estrictamente fundado en leyes iniciáticas, mientras que el llamado cristianismo es religioso. Digamos algo más sobre el celibato entre los esenios. Los historiadores y los eruditos que han hablado sobre los esenios no eran iniciados y muy pocos comprendieron el simbolismo y la práctica de esa orden. Ciertamente eran prudentes en cuanto a las cosas del sexo y lo rodeaban de cierto recato, pero sabían que el celibato solo era útil usarlo en ciertas etapas del desenvolvimiento de sus miembros, donde hacían un voto temporal de castidad, pues la línea iniciática no viene para cortar la procreación del mundo, sino mantenerla con fines elevados. Muy bien, esto me parece muy interesante. Esta etapa sobre los esenios es muy claro lo que dice el hermano mayor, el maestro Estrada. Definitivamente se sabe muy bien que el maestro Jesús y Juan Ashay, que era el superior de la orden de los esenios, de la orden de los peces o de Piscis, hoy más conocido como Juan el Bautista, ellos pertenecieron a esta orden, y esta orden, después que apareció el Mesías, el instructor de turno de la era de Piscis, que entraba en ese momento, desaparecieron los esenios. Los esenios se disgregaron y bueno, después no se supo más de ellos. Así que ahí hay otro motivo de estudio para que ustedes lo analicen, lo investiguen, no crean todo lo que se dice, investíguenlo, traten de asimilarlo y comparen con las cosas que aquí, pues bueno, se están diciendo, ¿no? Muchas gracias por su atención. Pax.